Aunque hay esperanza en Medio Oriente, aún enfrentamos muchas tonterías. No hay necesidad de preocuparse, aunque puede haber mucho de eso pasando, pero Netanyahu está aquí para ayudarte. Hoy hablaré de historias importantes que nos afectan en Medio Oriente e Israel. Así que la primera historia aquí es, por supuesto, que la segunda etapa del Acuerdo de Gaza ha comenzado, ahora que el último de nuestros rehenes fue devuelto la semana pasada. Y para dar una imagen más completa de lo que realmente está sucediendo en torno a la reapertura del cruce de Rafah, quiero basarme en un par de análisis escritos por el comentarista político y encuestador israelí Shlomo Filber. Este tema no es solo fronterizo, es clave en la estructura de posguerra que se está formando. Él explica los temas con gran precisión. Rafah fue uno de los puntos de mayor controversia en las negociaciones de Israel con el presidente Trump sobre el marco de 20 puntos que él propuso. Israel tomó el cruce y el corredor de Filadelfia en mayo de 2024. Lo cerramos, destruimos los túneles y sellamos el contrabando de armas a Gaza. Durante el último año y medio, las fuerzas de defensa de Israel desmantelaron la red de túneles de Rafik y crearon una zona de seguridad de 2 a 6 kilómetros, dejando a Hamás detrás de ella y sitiada. Para Israel, el cruce no se abriría hasta que devolvieran al último rehén. A pesar de la presión de Washington, Israel se mantuvo firme en ese principio, pero al final, Israel tuvo que ceder en cuanto al cruce. Filber destaca que esta concesión trajo grandes beneficios a Israel. Israel mantiene el control del 55% de Gaza. No se ha declarado el fin de la guerra, e Israel se reserva el derecho de volver y eliminar a Hamás y los túneles si es necesario. No hay un Estado palestino ni un retorno real a una autoridad palestina, solo gestos simbólicos aplazados a un futuro lejano. Si cumplen los requisitos, el cruce está reabierto, pero con condiciones muy restrictivas. Quien entra a Gaza debe cruzar la zona amarilla controlada por Israel y pasar una revisión de seguridad completa. Salir de Gaza será más fácil que entrar. Israel originalmente quería que el cruce se abriera solo hacia afuera, pero Egipto y los mediadores rechazaron eso, viéndolo como un respaldo simbólico a la inmigración voluntaria. Filbert indica que Israel y Estados Unidos construyen un gran campo de tránsito en la zona amarilla controlada por Israel. Los gazatíes filtrados serán trasladados temporalmente. El objetivo es evacuar a los civiles de las zonas densamente pobladas de Gaza para facilitar las siguientes etapas de la campaña, como eliminar túneles. Filber enmarca todo esto como la fase B, el desarme de Hamás y la desmilitarización total de Gaza. No habrá reconstrucción hasta terminar ese proceso. Él espera que Trump dé un ultimátum a Hamás para que se desarme en semanas, no porque crean que lo hará, sino para neutralizar objeciones diplomáticas. Cuando las FDI regresen a terminar, Filber señala algo que no se discute abiertamente. El cruce abre con una proporción de 1 a 3 entre entradas y salidas. Con Gaza medio destruida y sin reconstrucción a la vista, el cruce podría ser más atractivo para quienes buscan salir. Él dice que Israel observa en silencio para ver qué ocurre. Él enfatiza que el corredor de Filadelfia está mucho mejor que antes de la guerra. Antes había muchos túneles de contrabando bajo la frontera, ahora solo queda un punto de entrada controlado y vigilado por Israel. Su conclusión es que esto es un riesgo calculado, pero no es el fin de los combates. Israel apuesta por la diplomacia principalmente por su prioridad estratégica de enfrentar a Irán con apoyo de Estados Unidos. Si Hamás no se desarma, las FDI regresarán para completar la misión por la fuerza. Por ahora, Filber concluye que la ventaja está del lado de Israel. Con la transición a la fase B en la Franja de Gaza, la pregunta sobre cómo será el día después se ha vuelto inevitable. El Canal 12 de Noticias de Israel informó esta semana que un nuevo actor está interesado en moldear el futuro de Gaza, y ese es Emiratos Árabes Unidos, los EAU. Abu Dhabi quiere gestionar la esfera civil e invertir miles de millones de dólares en Gaza. Actualmente hay negociaciones entre EAU, Israel y Estados Unidos, y parece que Israel la apoyará.
Emiratos Árabes Unidos quiere encargarse de todo el marco civil. Con miles de millones de dólares en inversiones, el plan contempla transferir varios miles de millones de inmediato y sumar otras inversiones después. Los Emiratos Árabes Unidos tienen la intención de tomar el control de la gestión de todos los mercados en Gaza y su actividad comercial. Enviarán fuerzas armadas para proteger los centros logísticos en Gaza y al personal de seguridad emiratí. Empresas de seguridad privadas de Estados Unidos también operarán en la franja. Emiratos Árabes Unidos planea comprar a Israel todos los bienes para Gaza y usar contratistas israelíes. Esto beneficiará mucho a la economía de Israel, especialmente a los pueblos y kibutzim que más sufrieron los ataques de Hamás, sobre todo el 7 de octubre. Los centros de distribución se transformarán en centros logísticos para entregar bienes al sector privado. Dentro de la Franja de Gaza, actualmente se está redactando un acuerdo de gobierno a gobierno que Israel aún necesita aprobar. Abu Dhabi y Jerusalén han intercambiado borradores e Israel la respalda. Funcionarios israelíes familiarizados con las negociaciones han dicho que los Emiratos están ofreciendo intervenir con toda su fuerza y, esencialmente, convertirse en el patrocinador civil. Los funcionarios dijeron que asumen riesgos y están dispuestos a actuar. Israel apoya a Hamás en esto. Esto no sustituirá el desmantelamiento de Hamás ni la desmilitarización de Gaza, solo ofrecerá un marco civil bajo un actor moderado y productivo. Y para demostrarlo, mientras ocurre esto, Hamás no se irá en paz, aunque el mundo hable del día después. Hamás ya prepara su operación en Gaza, actuando desde las sombras y detrás de escena, donde prosperan. Recientemente, la dirigencia de Hamás envió un memorando interno secreto a sus funcionarios en Gaza. Antes de la llegada del gobierno tecnocrático, el documento establece en detalle lo que se debe y no se debe hacer para que los funcionarios sepan cómo comportarse al tratar con los miembros de este gobierno tecnocrático. Explica cómo Hamás seguirá manejando el sistema administrativo de la franja sin que los tecnócratas siquiera se den cuenta de que Hamás sigue teniendo el control total. El documento indica a los funcionarios seguir con sus rutinas diarias como si nada cambiara. Prohíbe atacar en redes sociales a miembros o al líder del gobierno tecnócrata. Al mismo tiempo, los funcionarios reciben una directiva clara, y cito, no establezcan ningún contacto personal con ellos y no transmitan ninguna información o reporte excepto a través de la autoridad correspondiente. Y esa autoridad correspondiente, por supuesto, es Hamás. La gente en Gaza está compartiendo cómo Hamás está tratando de ocultar la presencia de sus grupos armados terroristas. En entrevistas dadas a los medios israelíes, los gazatíes describen cómo Hamás está disperso por las calles. No siempre con uniforme, los operativos con ropa de civil se mueven entre las ruinas de lo que queda de Gaza. Ellos vigilan quién está filmando, quién está hablando, quién se está quejando, quién está resistiendo y quién está maldiciendo. Hamás es parecido a lo que ocurre actualmente en Irán. Hamás oculta su fuerza militar y capacidades de cámaras y opinión pública internacional. El control de Hamás sobre la ayuda en Gaza ha sido tema candente durante la guerra. Así es como Hamás mantiene el control sobre la población civil. Hamás supervisa desde lejos la distribución de ayuda. Algunos camiones traen ayuda humanitaria y otros son pedidos de comerciantes locales. Si los camiones de ayuda no son saqueados, su distribución se coordina con Hamás. Las autoridades de Hamás cobran impuestos y pagos a los camiones de comerciantes. Con el avance a la segunda fase del plan de Trump, es clave recordar esto al presidente de EU y a los líderes israelíes. No confíes en Hamás, mentirán y engañarán para mantenerse en el poder. Sobre Irán, otro tema relevante esta semana es el desmantelamiento del régimen de los ayatolás. Enfatizo el desmantelamiento, no su posibilidad, porque el régimen iraní será disuelto por negociaciones o por la fuerza. Esto no es una historia interminable. Estados Unidos traslada fuerzas a la zona y busca una solución negociada. Mientras tanto, estallaron explosiones simultáneas en varias zonas de Irán. Irán afirma que estos solo fueron el resultado de múltiples fugas de gas. En uno de estos trágicos incidentes, el jefe de la Marina iraní resultó ser la única víctima desafortunada.
Irán lo niega y dice que no está verificado, pero el comandante no ha sido visto desde entonces. Fenómenos extraños e inexplicables han ocurrido en todo Irán durante años, como volvió a pasar esta semana. La combustión espontánea en lugares clave es la base de varios libros y guiones de TV. A diferencia del final de Stranger Things, aquí la historia sí tendrá una conclusión satisfactoria. Gaza e Irán no son el foco del evento principal. Observa a Trump, enfócate en sus actos, no en sus palabras. Siempre da a los medios lo que buscan, titulares vacíos y los manipula bien. Conecta los puntos, no palabras. Sin embargo, las palabras nunca son al azar, están destinadas a distraer, desviar o confundir a una audiencia específica dependiendo del tema, cada vez, sin excepción. Funciona perfectamente. Estamos en el momento decisivo del siglo XXI. Las organizaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial han fallado. ¿Cuándo fue la última vez que las Naciones Unidas o algún organismo internacional invadidos por ideologías marxistas e islamofascistas actuaron? ¿Cuándo han hecho algo útil para el mundo? La infraestructura alternativa creada por Trump para manejar eventos mundiales es lo que ocurre aquí. Algunos dirán que él crea un mundo dominado por Estados Unidos. Personalmente, prefiero que no haya un vacío en el mundo. Alguien lo gobernará. Prefiero que Estados Unidos gobierne antes que otras opciones como Reino Unido, Francia o Alemania. Todos han rechazado un puesto en la Junta de la Paz que Trump ha creado y citan la presencia de Rusia como motivo. Argumentan que la guerra de Rusia en Ucrania, financiada en gran parte por la compra de petróleo y gas de Putin, ofende su humanidad y moral. La comentarista israelí Valeria Obel escribe que estos países han financiado toda esa guerra atroz. Y solo en el tercer año de la invasión de Rusia a Ucrania, por un monto de 21.9 mil millones de libras esterlinas, su insaciable demanda de combustibles fósiles rusos, pese a sanciones y esfuerzos por reducir la dependencia, contradice totalmente su código de ética. Como dice Oboe, la nueva autoridad que Trump construye le quita la oportunidad de aparentar virtud atacando a Israel en la ONU. Estos países presionan para crear un Estado palestino en Judea, Samaria y Gaza. Incluso tras el 7 de octubre que mostró su impacto en Israel, ¿dónde estaban estos países antes de 1967? No pidieron un Estado árabe hasta la Guerra de los 6 días. Trump mostró su disgusto con Europa porque entiende lo que ellos no ven. Europa ya está acabada. Seguro escuchaste del supuesto doctor de Gaza, a quien el New York Times dejó publicar 2 artículos de opinión anti-israelíes. ONG Monitor y las Fuerzas de Defensa de Israel revelaron que él era coronel en Hamas. Una foto muestra al doctor Hossam Abu Safiya usando uniforme militar de Hamas en una reunión del personal de élite de Hamas. Esto cuestiona la transparencia sobre cómo los grupos terroristas usan instituciones civiles en la guerra y la colaboración de organizaciones de derechos humanos y medios occidentales con ellos. The New York Times le dio plataforma por ser doctor, pero ignora los informes de que médicos en Gaza asesinaron a un rehén y que el supuesto personal médico gazatí abusó de otros rehenes. Eso lo puedes leer en línea, pero quiero compartir otro aspecto de la campaña de propaganda. Al revisar este incidente en una plataforma de IA, noté algo revelador. Al preguntar por el doctor Abu Safiya y sus supuestos lazos con el terrorismo, el sistema añadió una advertencia sobre fuentes israelíes, sin mencionar la foto y condicionando la validez de la información. Cuando pregunté sobre otro tema frecuente en medios, como el número de víctimas en Gaza durante la guerra, cifras provenientes de organismos controlados por Hamas, la plataforma presentó esos números como un hecho incuestionable, sin ninguna condición. Esa asimetría lo dice todo. Si la información de Israel lleva advertencia, pero la de Hamas se considera neutral y autoritaria, es evidente que hay un sesgo en la política. Entonces, ¿la inteligencia artificial también se programa con sesgo político? Bueno, podría ser, pero después de todo, es un algoritmo matemático que expresa sus respuestas basándose en el contenido por el que pasa.
Desafortunadamente, por puro volumen y cantidad de negatividad, Israel está en clara desventaja. Los medios sí mantienen un sesgo cuando se trata de informar desde Israel. He mencionado varias veces al New York Times y todos estamos familiarizados con el sesgo de los medios tradicionales. Incluso medios conservadores como el New York Post, que no es anti-Israel, publican titulares así. Israel supuestamente mata a 32 personas en ataques aéreos en Gaza mientras apunta a Hamás por violar sistemáticamente el alto al fuego. Hamás sigue violando el alto al fuego. Guardan armas en áreas civiles y atacan a fuerzas israelíes por túneles. Israel responde para eliminar la amenaza. Ese debería ser el enfoque del titular. Los medios usan titulares engañosos para atraer atención y ganar más dinero por espectador. No solo son los medios, existe un esfuerzo para deslegitimar a Israel. Este sesgo es parte de un esfuerzo mayor para influir en la percepción de Israel, sobre todo entre jóvenes. La Enciclopedia Británica, antes referente de información confiable, ha llegado a esto. Un grupo legal británico informó que la Enciclopedia Británica eliminó a Israel de su plataforma educativa para niños, Britannica Kids. Alterar intencionalmente una historia falsa y mostrársela a los niños como verdad. Según abogados del Reino Unido para Israel, varias entradas llaman Palestina a toda el área entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, sin mencionar a Israel. Los mapas del sitio muestran todo Israel y áreas de la Autoridad Palestina como Palestina, lo que según el grupo elimina la existencia de Israel. El grupo afirma que la Enciclopedia Británica usa mal el término Palestina para épocas en que ese nombre no existía. Señalan que el término Siria-Palestina se introdujo solo después de la revuelta de Bar Kokhba en el siglo II y aplicarlo a las eras bíblicas distorsiona el registro histórico. Caroline Turner, directora de la organización, advirtió que los materiales podrían mostrar narrativas políticas actuales como hechos históricos. Y pidió una corrección urgente de las entradas y mapas para evitar que los niños sean engañados sobre la historia de Medio Oriente. Después fue el evento en Barcelona. Un evento de solidaridad con Palestina reunió a miles en una arena coreando consignas como «Del río al mar». Pantallas gigantes mostraban mapas de Israel como Palestina, mostrando a los israelíes como ocupantes temporales. El hijo de un terrorista condenado fue ovacionado en el escenario y Pep Guardiola, usando una cufilla, dijo: «Yo apoyo a Palestina». Judíos locales alertan sobre aumento del antisemitismo en España, fomentado por autoridades locales. Entonces, cuando juntas todo esto, los medios de comunicación con sesgo, las plataformas de inteligencia artificial que tratan la información israelí como sospechosa, pero la información de Hamás como un hecho. La Enciclopedia Británica reescribe la historia para niños y en Europa, promoviendo un mundo sin Israel. Ves el panorama completo. No es algo aleatorio, sino una campaña coordinada cultural, política y tecnológicamente para negar la existencia y legitimidad del Estado de Israel. Si no lo señalamos ni exponemos, esta narrativa será la visión predeterminada por la que la próxima generación entenderá el Medio Oriente y a nosotros. Los medios occidentales y varias ONG de izquierda no buscan realmente defender los derechos humanos ni salvar vidas. Solo observa cómo reaccionan o ignoran otras atrocidades en el mundo. Cuando las víctimas no son de Israel, su indignación desaparece. Desde que estalló la última ola de manifestaciones en Irán, el régimen ha estado ejecutando a doctores y enfermeros simplemente por atender a manifestantes heridos. ¿Y qué dijo Médicos Sin Fronteras, uno de los grupos de derechos humanos más ruidosos, sobre eso? Una sola línea tímida. No tenemos autorización para realizar actividades fuera del alcance de nuestros proyectos en comunidades marginadas en Irán. Eso es todo. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, no hubo condena ni urgencia moral. Solo una declaración burocrática de una organización que siempre acusa a Israel de los peores crímenes. Si no es Israel, no les interesa. ¿Qué tan rápido salieron presumiendo virtud y condenando la autodefensa de Israel? ¿Qué tan rápido evaluaron cada movimiento y ataque de Israel?
Silencio. No hay editoriales preocupados, ni artículos de comparación, ni fotos desgarradoras. Ninguna ONG criticando, sin estadísticas, resoluciones de la ONU, ni líderes europeos expresando preocupación. Esto es lo que vemos de la izquierda israelí. Se alinean con los mismos grupos que se niegan a condenar la brutalidad asesina de Hamás y las atrocidades que están cometiendo en Gaza. Prefieren indignarse por la autodefensa de Israel en vez de enfrentar esa realidad. Acciones necesarias por una organización terrorista que durante 20 años construyó un imperio militar subterráneo para ocultarse tras sus civiles, aumentar bajas y usar la opinión internacional como arma y protección. Y funciona. Israel se ha convertido en el blanco de un coro de idiotas útiles, que lo presionan para que se detenga a mitad de la operación, para retirarse, para dejar que los terroristas sobrevivan y mantengan su gobierno despiadado y opresivo. Una voz santurrona de la izquierda israelí advirtió moralistamente que nuestros nietos enfrentarán las consecuencias de lo que hacemos hoy. Pero él y otros parásitos condescendientes nunca se detuvieron a considerar la alternativa mucho más aterradora. ¿A qué se enfrentarían nuestros nietos si no hubiéramos luchado? Personas como él necesitan recordatorios constantes de por qué luchábamos ese día. Deben recordar la brutalidad que vivimos. El tipo de enemigo que atacaba con orgullo a civiles Silvit y creó una maquinaria militar bajo escuelas, hospitales y casas civiles. La historia muestra que las democracias a veces deben tomar decisiones terribles para sobrevivir. Nadie en Gran Bretaña o Francia se preocupó por la moralidad de bombardear Dresde o las ciudades nazis. Pocos en Estados Unidos creían que usar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki era innecesario. No tuvieron problema con las ruinas que dejaron en las ciudades de sus enemigos. Todos entendían que si no actuaban con decisión, sus propios hijos y nietos vivirían bajo la tiranía fascista. La única diferencia es que, en nuestro caso, nuestros hijos ni siquiera estarían vivos. El mismo principio aplica. Si no desmantelamos toda la infraestructura yihadista que jamás construyó en 20 años, tanto física como ideológica, nuestros nietos no debatirán sobre la moralidad en estudios cómodos, sino que vivirán el destino de yazidíes, cristianos y otras minorías de Medio Oriente, masacrados, esclavizados o expulsados por el mismo fanatismo. Esa es la ecuación moral real. Negar esto es total ceguera moral. En Israel habrá elecciones antes de octubre, así que ya inicia la guerra ideológica y política. Semanas después de iniciada la guerra, la solidaridad se rompió y el movimiento de protesta volvió a exigir la renuncia del gobierno y elecciones. En Israel existieron dos narrativas políticas opuestas en los últimos 2 años. Una buscaba la victoria total, apoyaba a los soldados y pedía al gobierno continuar la guerra hasta lograrla. Incluye la liberación de rehenes y enfoca la atención en su situación, usando el tema y la identificación emocional como arma política contra el gobierno, haciéndolos el foco de la conversación nacional. Entrevistas, reportajes y transmisiones en vivo desde la Plaza y Kaplan, con manifestaciones cada sábado por la noche. Este enfoque en los rehenes tenía una clara dimensión política. Se animó a las familias a atacar al gobierno y hubo una exposición selectiva. Solo las familias antigobierno recibieron micrófono, los simpatizantes no. Pero había otra razón para elegir la narrativa de los rehenes. La izquierda pensaba que la tragedia de los rehenes en Gaza sería una herida abierta durante años. Elegimos mal. Los rehenes regresaron y los medios perdieron su historia principal. Sin rehenes, sin familias de rehenes, sin transmisiones desde la plaza. La izquierda perdió su principal argumento contra el gobierno, así que inventó otro problema la semana pasada. El gobierno es responsable de la violencia en las comunidades musulmanas de Israel y de su conducta violenta. La izquierda y ciudadanos árabes se manifestaron juntos en Tel Aviv, no en ciudades árabes. Ténganlo en cuenta. Y también los políticos y la población que nunca condenaron a Hamás ni apoyaron a los rehenes israelíes.
Esto podría haber funcionado en 1993, cuando muchos israelíes creían en la paz con la OLP y en concesiones territoriales. Muchos de nosotros advertimos sobre confiar en ellos. Advertimos que tuvieran cuidado con los musulmanes. Pero la mayoría de la gente aquí se dio cuenta de los peligros sobre los que se les advirtió solo después de la tragedia del 7 de octubre. La mayoría ya rechaza el control árabe y, como dijo el primer ministro, no habrá presencia independiente de la OLP entre el Jordán y el mar. Mientras la izquierda aquí sigue con su inútil señalización de virtud, con los musulmanes en casa, el gobierno de Israel está avanzando en cooperaciones con países musulmanes en el escenario global y, en algunas áreas, más rápido que nunca. Israel y Azerbaiyán firmaron un memorando sobre inteligencia artificial en la oficina del primer ministro en Jerusalén. Israel da otro paso para ser líder mundial en inteligencia artificial, meta clave del primer ministro Netanyahu. Esto ocurre tras la declaración conjunta sobre inteligencia artificial con Estados Unidos el mes pasado. El acuerdo con Azerbaiyán busca fortalecer la alianza estratégica mediante tecnología avanzada. La asociación se enfocará en supercomputación, IA en sectores civiles clave, desarrollo de talento e iniciativas de investigación conjuntas. Así que, incluso mientras el sistema político aquí se prepara para un año electoral y los medios hacen lo de siempre, dividiendo al país, el primer ministro Netanyahu, bueno, él está aquí para ayudar. Mira la última tendencia de TikTok para entenderme. Él se ha enfocado en el país y en el futuro, creando alianzas estratégicas que influirán en la próxima década. Bueno, espero que todo esto te esté dando algunas ideas sobre los acontecimientos. Acompáñame de nuevo la próxima semana para descifrar lo que sucederá entre ahora y entonces. Soy Daniel Simán. Gracias por vernos en KBNS TV desde Jerusalén, Israel.